El bienestar de la salud de la gente es lo que realmente va a marcar hoy el éxito de la empresa. Hoy todavía nos está pasando, ¿no? O sea, estamos no viendo que las personas necesitan un buen ambiente para trabajar. Yo no me canso de decir que según que la cultura muchas veces mata la estrategia. Las empresas son emocionales porque están dirigidas por personas, ¿no? Cuando el empresario empieza a ver de que tiene un problema en su bolsillo, cuando la cosa entra en crisis, recién ahí es que te empieza a escuchar los cambios. Pero es muy difícil que cambie cuando más o menos le va bien, ¿no? La persona cuando más o menos le va bien, le cuesta mucho cambiar. Tenés que hacerte pelota para entender que tenés que hacer algo diferente. El diagnóstico en el área organizacional es fundamental. Sin un buen diagnóstico no hay un buen resultado. Buenas. Bienvenidos a las Talent Talks. Mi nombre es Ignacio y hoy tengo el agrado de presentar un episodio que para mí va a ser muy especial, ¿sí? ¿Por qué? Porque es con una persona que creo que tiene cosas muy interesantes para decir. Él es consultor organizacional, con formación en management y en recursos humanos, con múltiples formaciones en psicología organizacional, y que destaco que también tiene una característica que me voy a tomar el atrevimiento de comentar, y es que tiene un gran sentido del humor. Bienvenido, Washington, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, Paola? Bueno, muchas gracias por la invitación, re contento de estar con ustedes. Vamos a ver qué surge acá. Tenemos que algo interesante. Ya la presentaste vos, bienvenida, Pau, ¿cómo estás? Una vez más, una persona que entiendo que también conoces mucho a Washington y espero que nos puedas aportar desde ese lugar. Gracias nuevamente por estar acá con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Y es verdad lo que decís, tiene un gran sentido del humor. Así que tiene un gran sentido del humor, ¿no? Esperamos que salgan cosas lindas. Bueno, qué bueno. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo arrancaron el año? Estamos a principios del 2026 grabando, probablemente saldrá dentro de poquito. ¿Cómo arrancó este año? Mirá, arrancó bárbaro porque el año pasado terminó muy bien y es una continuidad. Si bien todo principio de año es un corte, por más que hay gente, viste, que dice que es pasaje un día al otro igual que cualquier otro, yo siempre digo que no, que uno hace un balance, hace un análisis y bueno, busca mejorar las cosas que salieron mal y las que también afirmarlas. Por suerte el año arrancó muy lindo, muy bien y con muchas expectativas. Qué bueno, qué bueno. Esperemos que siga así. Pau, ¿tu año? Bien. Bueno, nada, todo el mundo sabe que vos sos parte del equipo, ¿sí? Así que también empezamos con mucha reorganización, con una transformación de imagen muy linda, que estamos todos muy contentos, reorganizando nuestros roles. Yo soy una intensa de la planificación, así que claramente planificando y revisando, ¿sí? Así que con muchas expectativas y con muchos proyectos nuevos para este año, que esto también nos tiene como contentos. Bueno, que sea un gran 2026 para todos. Bueno, sin más preámbulos, chicos, les voy a contar que me voy a tomar un minuto para presentar el tema del cual vamos a charlar hoy, o aunque sea uno de los lineamientos que vamos a seguir y después veremos para dónde va. Washington, te cuento, vos ya me conocés un poco, aunque sea, yo soy consultor en recursos humanos, formo parte de Conecto, trabajo junto a Paola, y también soy un gran consumidor de contenido audiovisual de este estilo, ¿sí? A mí me gusta consumir contenido que generan otros colegas, me gusta escuchar a empresarios hablar sobre los desafíos que han transitado en sus negocios, en diferentes rubros. Me gusta escuchar a CPOs, a directores de recursos humanos que comparten estrategias de tendencia en lo que es gestión del talento, innovación y demás. Y es innegable que al día de hoy, en el año en el que estamos, es muy difícil encontrar temas de los cuales no se haya hablado aún, ¿no? Así como les digo esto, también es real de que existe un top 3, un top 5 de los temas en los cuales más contenido encontramos en cualquier espacio de este estilo, ¿no? Vamos a encontrar probablemente liderazgo, propósito, cultura, desarrollo, innovación, diversidad. Y hoy, puntualmente, aprovechando que te tenemos acá con nosotros, que te hiciste el espacio para acompañarnos, me gustaría aprovechar tu amplio expertise en lo que es el campo de la psicología laboral para hablar de bienestar organizacional, ¿sí? Voy a empezar con una pregunta súper amplia y apelaré a cómo vos desees realmente abordarla, que es, ¿qué tan importante es el bienestar de las personas dentro de una organización?
y cómo impacta este bienestar en la salud de esa organización. Bueno, esto es un viejo tema de que si nos remontamos al pasado, habían frases muy horribles, pero que habían, de que los problemas se dejaban en la casa, cuando uno entraba a trabajar se tenía que preocupar de la productividad, y para eso había todo un tema de seguimiento y de una supervisión muy de respirar en la nuca, donde el resultado se conseguía generalmente por estar apretando, presionando, y a la gente poco le importaba cómo estaba el otro. De hecho, se enteraban de repente una persona estaba embarazada cuando ya le veían la barriga muy pronunciada. Eso, por suerte, cada vez es menos. Digo cada vez es menos porque lamentablemente todavía hay empresas que mantienen esas cosas del pasado y que no está bien. El bienestar de la salud de la gente es lo que realmente va a marcar hoy el éxito de la empresa. Cuanto más cómoda esté la persona trabajando, no estoy hablando de salario, ¿no? Cuanto más cómoda esté la persona trabajando, cuando mejor sean las condiciones, cuando más en cuenta la tengamos, cuando más le toquemos el alma acariciándola en base a reconocimientos y a cosas que pueda hacer bien, mejor va a hacer el resultado. Está muy de moda toda la salud física, no estoy en contra de eso, está bárbaro, todo el mundo se ocupa que el físico, que esto, que aquello y eso, y la salud emocional, la salud mental, recién yo diría que ahora en estos 2 o 3 últimos años se está hablando más y se está trabajando más en eso. Hay un resultado muy directo entre una empresa con una buena salud emocional, de todo el personal, con el resultado después económico, financiero, etcétera, etcétera. Es muy interesante esto que mencionás con respecto a, voy a tomar un disparador que diste al principio, de esto de que antiguamente existía esto de dejar los problemas de casa en la puerta de la oficina o de la fábrica o del espacio en el cual trabajemos, y una vez que estamos dentro de la organización nos preocupamos de lo que es la organización y nada más. Esto sabemos que es prácticamente imposible. Y también me pasó, Washington, que hace poco escuché a alguien hablando de una persona que habla mucho sobre liderazgo, y él en ese momento, me parecía muy interesante lo que mencionaba, de que este concepto de balance vida laboral, vida personal, esto de tener el espacio para trabajar y tener el espacio para mi vida personal, hoy en día es muy difícil de mantener, ¿no? Que quizás es un concepto que responde a otra época, por el mismo avance de la tecnología, el mismo avance de la conectividad en nuestras dinámicas de trabajo. El trabajo remoto, sin dudas, ha irrumpido fuertemente en ese sentido, y de algún lugar estamos constantemente conectados. ¿Cómo hacemos para encontrar ese espacio de bienestar propio, de potenciar nuestro lado social, nuestro lado humano fuera de lo laboral, estando constantemente conectados? Mirá, esta conexión que tenemos hoy, yo me acuerdo hace unos cuantos años atrás, no muchos, pero unos cuantos, cuando empezó a ver el celular, que los empresarios se preocupaban que la gente no tuviera el celular, algunos hacían dejar el celular en un lugar o cosas por el estilo. Ya todo eso pasó y hoy la gente está con el celular, está conectado, las redes sociales hacen de que uno esté constantemente viendo pantalla. Hoy hablaba con un psiquiatra que estábamos viendo un tema de un paciente de una empresa y que me decía que el insomnio estaba relacionado con la cantidad de horas de pantalla también que tenía la persona durante el día. Imagínate que con esa conexión tan pegada a la pantalla, a las redes, a todo lo demás, es imposible evitar, si una persona tiene un problema de salud en su casa, llámese con un hijo, con un familiar cercano, o un problema de pareja, una separación, no sé, un disgusto de un amigo, lo que sea, que no esté bombardeado durante el día con ese problema a través de la pantalla. Imagínate esto ahora traducido a que esa persona está atendiendo eso, trabajando y produciendo. Entonces, si nosotros no tenemos conciencia de que hoy la cosa cambió, no vamos a tener resultados de futuro. O sea, tenemos que atender que esto vino, llegó, se instaló, se quedó, no va a cambiar. Lo único que podemos ver es cómo manejarnos dentro de este tránsito moderno, que no era el tránsito de hace 15 o 20 años atrás. Sin dudas. Y algo que mencionás también que me parece importante es entender que nuestra vida laboral es una también, pero en nuestro plano personal, desde algún lugar, hay un montón de planos o de subplanos que atraviesan nuestra persona fuera del mundo del trabajo, ¿no? Entiendo que esto, desde algún lugar, nos afecta, nos influye, y también entiendo que esto vos lo abordás en una teoría que desarrollaste en un libro que escribiste, es Roles en Juego, que lo recomiendo, dicho sea de paso. ¿Nos contás un poco sobre esto? Sí, Roles en Juego es un libro que nace a través de una analogía que yo hago hace muchos años, cuando
yo me recibí de analista transaccional, se exigía presentar un trabajo inédito, ¿m? Estoy hablando ya de unos cuantos años, y yo presento por primera vez la tesis del taurete, que así fue que la llamé, en la cual yo hago una analogía con 4 patas de un taurete clásico, donde una es la familia, la otra es la pareja, la otra es laboral y la otra es social, y empiezo a trabajar el equilibrio entre esas patas, demostrando en esa tesis y trabajando, y después lo hice en la práctica, de que si una de esas patas está mal, las otras se terminan afectando porque la estabilidad del taurete se termina afectando. Imagínate que uno tenga una pata complicada, como puede ser familiar, un problema de salud familiar muy grave. Si bien las otras patas se pueden fortalecer, porque hay apoyo de amigos, socialmente la gente te apoya o no, esa pata termina siendo balancear distinto a la persona y apoyarse distinto. Ni que hablar, te hablo de que si una pata está carcomida, porque evidentemente situaciones, por ejemplo, de pareja, de infidelidades, situaciones a veces de pérdidas muy significativas, hace que una pata desaparezca o que esté sumamente maltrecha y el equilibrio de tu vida cambia. Entonces vos estás sentado en ese taburete y tenés que mantener un equilibrio. El libro de Roles en Juego lo que apunta es a analizar ese equilibrio y ver cómo influye cada una de esas patas, llámese familia, pareja, laboral, social, en el resto del contexto. Por lo tanto, los problemas no se dejan en la puerta, vos vas con eso durante tu vida, o sea, vos no llegás a un lugar y te sacaste el brazo, una pierna, no, vos sos un ser único, integrado, total, y eso es durante las 24 horas del día, desde que dormimos estamos siempre acompañados. Así, por lo tanto, la persona hay que tomarla como un ser humano íntegro, como una entidad que está totalmente integrada, y que si bien vos profesionalmente, yo por ejemplo ahora tuviera un problema X en otra pata, yo qué sé, llamarle pareja o de amistad o lo que fuera, yo profesionalmente voy a tratar de acá estar concentrado en lo de ustedes, pero evidentemente el esfuerzo es mucho mayor, el desgaste es mayor para poder estar concentrado, y probablemente cuanto más larga sea el podcast o la reunión que estemos haciendo, más se me pueden empezar a notar el desgaste que estoy haciendo por ese esfuerzo. Por lo tanto, es ilógico pensar que no podemos atender la salud de cada uno de los individuos que están dentro del trabajo si queremos tener un buen resultado, que tarde o temprano se traduce en situaciones económicas y financieras. Te sumo algo, Nacho, acá, o sea, perdón, me paré un poco en el rol de espectadora, los estaba escuchando y realmente me parece súper valioso todo lo que estamos trayendo. Sobre todo haciendo un doble clic en esto de que la persona es un todo, ¿sí? O sea, ¿cuándo nos empezamos a dar cuenta que las personas que trabajan en nuestros equipos de trabajo no están dando quizás el resultado que nosotros esperamos? Cuando eso se refleja en los números, ¿sí? O sea, empezamos a darnos cuenta que me pasó justamente hoy, perdón que lo traigo, estoy con un proceso de selección, y una chica me cuenta, ¿sí? O sea, que empezó a buscar trabajo por el maltrato que hay dentro de la organización. Entonces, yo le digo, bueno, pero contame un poco, porque a veces también es la percepción de uno, ¿no? Y cómo lo siente. Y la verdad es que cuando uno escucha a las personas y escucha lo que viven diariamente, ¿no? Y entiende que realmente pueden ser tratos que uno naturaliza, ¿sí? O sea, pero que no estamos pensando en cómo el otro lo puede llegar a percibir, ¿no? O sea, y lo que para uno puede ser natural, para el otro realmente puede ser un maltrato. O sea, el que le hables mal, el que le grites, el que no le des, digamos, indicaciones claras o concretas de lo que vos esperás o de lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, todo eso repercute en que ella me decía, desde que yo estoy se fueron 8 personas. Ella hace un año que trabaja en ese lugar, ¿no? Entonces, saquemos la cuenta del costo de rotación que eso le implica, ¿no? A una organización. Estás todo el tiempo rotando el conocimiento, no puedes conformar un equipo estable, ¿sí? Entonces, pasan un montón de cosas que generalmente terminamos diciendo, el equipo no hace lo que yo necesito, ¿no? Pero también es importante revisar estas cosas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos entendiendo a que las personas son un todo? ¿Sí? Y que cuando recluto a alguien, ¿sí? Que me viene a aportar, no solo conocimiento, sino también desde lo personal. Perdón, me trajeron a esta entrevista que tomé hoy y me quedé pensando en eso, y me parece sumamente importante porque hoy todavía nos está pasando, ¿no? O sea, estamos no viendo
que las personas necesitan un buen ambiente para trabajar y no solo necesitan un buen salario, ¿no? Y todo lo que ya sabemos, sino esto, ¿no? Un buen ambiente. Ella me decía, yo quiero trabajar tranquila, o sea, ¿no? Y el trabajar tranquila, enfocada, haciendo lo que me gusta, trabajar en equipo, que me desafíen, ¿no? Entonces, realmente hay muchas personas buscando un lugar así. Y me parece importante porque tiene que ver súper en línea con lo que ustedes están trayendo, ¿no? O sea, que supuestamente esto realmente debería ser revisado. Bueno, Pau, esto que mencionás también a mí me despierta otra cosa que escuché hace poquito, un speaker que también se dedica a dar charlas TED y habla muchísimo sobre gestión del talento, bienestar, clima y demás. Esta persona mencionaba que las organizaciones como tales no son responsables de hacer felices a las personas, ¿no? Porque la felicidad va por otro lado, ¿no? No ese es el foco que tiene que perseguir una organización. Ahora, sí es real que las organizaciones tienen la responsabilidad de garantizar desde algún lugar condiciones de trabajo que estén buenas o que sean buenas para sus empleados, que les permitan ejecutar bien sus tareas, desarrollarse, en el mejor de los casos también tener una estructura que te permita crecer, que te permita apuntar a algo distinto, que te permita trabajar cómodo. ¿Cómo les suena esto, Washington? Como vos decís, no hay una obligación, pero hay una necesidad de conseguir la mejor performance. O sea, ¿qué significa? En la medida de que vos te preocupás que la calidad de vida de las personas y la cultura, sobre todo, de la empresa, tenga que ver con el propósito de la persona que va a trabajar, vamos por buen camino. Por ejemplo, recién Paola comentaba esta chica que está buscando un cambio de trabajo. Esta chica también tiene un propósito, probablemente, por el cual ella esté buscando una cierta calidad de vida, ¿no? Y determinadas cosas. Y va atrás de eso. Yo no me canso de decir que según que la cultura muchas veces mata la estrategia, que es una frase que a veces no se usa tanto, no está gastada ni usa por el estilo. ¿Por qué? Porque una mala cultura puede matar cualquier buena estrategia, hasta de un consultor externo o de lo que sea. La cultura influye muchísimo, muchísimo en el resultado. Y dentro de la cultura, evidentemente, está el bienestar. Si hay una cultura de malos tratos, es mala. Y si hay una cultura de buenos tratos, es otra. Si hay una cultura en la cual el reconocimiento real y sincero es algo que se practica y se hace, no es lo mismo que en la que nunca hay reconocimiento. Entonces, estos temas que estaban de alguna manera vedados en el pasado, hoy por suerte están en el tapete. Tiene que ver con todos los cambios que venimos teniendo de igualdad, de derechos, de pasarla realmente bien. O sea, hoy la gente joven, por suerte, no se banca cosas que nos bancamos la de nuestra generación, que agachamos la cabeza y sí señor, y otra historia. Hoy la cosa es distinta y por suerte. Sí, es distinta, creo, principalmente. Supongo que después habrá cosas que son mejores, cosas que quizás son un poco más delicadas de tratar. La rotación hoy en día es una realidad en muchísimas organizaciones. Uno de los grandes desafíos que tienen las empresas es cómo retengo el talento que tengo en mi organización, ¿no? Porque quizás sucede esto de que este talento subió un poco la vara a la hora de decir en dónde quiero trabajar. La rotación, eso que estás diciendo, es algo que inclusive yo a Paola la escuché mucho o la he leído en algún posteo. La rotación es directamente justamente a temas de culturales y de calidad de trato. O sea, si vos tratás mal a la gente o no la tratás correctamente o no la tenés en cuenta o la ignorás o no captás un montón de necesidades, ¿no? Tenés un índice de rotación mayor que se preocupa de estas cosas. Y ahí es una manera de medirlo. O sea, cuando vos mejorás todos estos indicadores, la rotación evidentemente también mejora. No, y también te sumo acá, Washington, igual que tema trajiste a la mesa vos también, o sea, vos también, o sea, pero la realidad es que la línea es muy fina, ¿no? O sea, porque yo siempre hago ustedes ya se cansaron de escucharlo, pero yo no soy psicóloga, ¿sí? Pero siempre traigo a la mesa esto de poder generar, ¿no? O sea, ambientes de trabajo que hagan que las personas quieran estar, ¿sí? O sea, quieren estar y quieran. Después pretendemos que la gente quiera dar su milla extra o ese esfuerzo porque sí, ¿no? O sea, cuando no nos tomamos el trabajo de dar el seguimiento, de poder mantener conversaciones que a veces no son muy felices, porque decirle a una persona,
mira, esto que estás haciendo no me parece o no me gusta o tenemos que ir por otro lado, también tiene que ver con la capacidad del líder de poder hacerlo. Y si vos no lo estás haciendo, por algo estás eligiendo no hacerlo. Y eso muchas veces hace que tu gente no tenga una visión real de lo que se espera de ella en la posición que ocupa. Entonces, también como que delegamos responsabilidades en las personas del equipo sin ser realmente claros. Y eso también hace a la vida saludable, a que la gente esté contenta, a que quiera ir a trabajar, a que se comprometa, ¿sí? Entonces, no sé, es muy fina la línea, ¿sí? O sea, para los que trabajamos, y voy a rememorarme un poquito de lo que decía María Loncan en la talent anterior, ¿no? O sea, esto de que si la gente no está a gusto, ese no es el lugar donde la gente tiene que estar, ¿sí? Entonces, cuando las empresas se esfuerzan porque la gente se sienta a gusto y quiera estar, es el mejor lugar para que esa persona esté, aprenda y se desarrolle. Qué bueno todo esto que comentan. A mí me dispara algo también, una duda que me gustaría conversar con ambos, porque es realmente quizás el punto de dolor o la dificultad que nos encontramos muchas veces desde las personas que nos dedicamos a gestionar talento, a gestionar departamentos de recursos humanos. Y acá me gustaría un poco tu visión también, Washington. Cuando hablamos de bienestar en las organizaciones, de algún lugar también tratamos de perseguir un ideal, ¿no? De aquello que nos gustaría que sea lo que suceda. Sabemos que hay empresas que son pioneras en esto y que están a la vanguardia en lo que es bienestar, ya sea físico o emocional, como mencionaste anteriormente. También sabemos que hay otras que de a poco van poniendo a la persona en este rol central, ya sea desde un lugar de atracción de talento o retención de talento, porque han entendido que es el lugar en donde tienen que estar y que las personas son al final de algún lugar el motor que impulsa a su organización. Las empresas son emocionales porque están dirigidas por personas, ¿no? Creo que te robé una frase. Me encanta, igual me encanta. Pero más allá de eso, también es real de que hay muchísimas otras empresas que quizás les cuesta un poco más y no es por juzgarlas, es parte de lógica de mercado, de estructuras o cómo está concebida la empresa, cómo se ha desarrollado en el tiempo, presencias familiares, diferentes generaciones y demás. Y acá en Washington, vos como consultor organizacional, les cuento también a nuestros oyentes, vos ocupás un rol de chair en Vistage, si querés contarnos un poquito brevemente qué es lo que hace Vistage. Pero más allá de eso, también me gustaría entender cómo desde ese lugar de acompañar empresarios en sus desafíos, en sus organizaciones, tratamos al mismo tiempo de hablar de bienestar con ellos. Bueno, sí, Vistage, yo no sé si todo el mundo sabe lo que es, pero es una organización de CEOs a nivel mundial, está en 45, 50 países, hay alrededor de 70, 80 mil miembros. Está en Argentina con unos casi 3.000 miembros, está en Uruguay con unos 300, 400 miembros. Lo que hacemos es acompañar a los empresarios en su proceso y en su desarrollo de la empresa. Acompañarlos no es hacer las cosas por ellos. Yo a veces pongo un ejemplo antiguo pero válido. Cuando vos a un niño le querés enseñar a atar los cordones, es algo muy difícil cuando es chiquito. Tal es así que si le compras zapatos cordones que casi no se usan, lo que todo el mundo hacía era atárselos y ya estaba. Pero en la medida que vos le ates los cordones, le peles la manzana, lo vistas vos, estás criando un tarado, perdonando la expresión, porque es una palabra que usamos en psicología. O sea, no estamos desarrollando un ser humano. Con los empresarios somos exactamente igual. O sea, nosotros no estamos diciéndole qué tienen que hacer, sino los estamos cuestionando, interpelando, para que vayan captando la idea de cómo tener que trabajar y mejorar su calidad o sea, en el management y su calidad también de vida dentro de la empresa y su calidad de vida personal. O sea, es acompañarlos y ayudarlos. O sea, no les damos el pescado, les enseñamos a pescar, ¿de acuerdo? Y eso lo hacemos desde un ámbito de consultoría generada por los propios empresarios. O sea, es un sistema totalmente diferente, es distinto, pero a la larga el resultado que buscamos siempre es el mismo. Buscamos mejorar, ya sea la parte laboral o la parte personal, acompañando. Pero nunca dando el pescado, sino enseñando a pescar, que eso para mí es sumamente importante. Vamos ahora a tocar un poco el tema de bienestar. Bienestar no es una palabra, digamos, que el empresario la tome rápidamente y fácilmente. O sea, bueno, al final venimos a trabajar y a producir. Eso es un tema clásico de charla. El bienestar empieza a entrar en este tipo de grupos o cuando uno trabaja como consultor, cuando empezás a manejar los KPI. Cuando vos tenés KPI claros y concretos de resultados,
y empezás a mostrar, mejorando situaciones de comodidad, de calidad, de entender más a las personas, de reconocimiento, y esos KPI mejoran, y los grupos mejoran, y los trabajos en equipo son mejores, el empresario lo empieza a entender. Mira, para que veas lo difícil que es, te voy a contar. Yo asistí, y te da el año, pues lo acuerdo claro, lamentablemente, porque tengo una fecha que fue justamente el fallecimiento de mi padre, por eso me acuerdo bien. En el año 2007 se hizo el Congreso Mundial de Recursos Humanos, se hizo en Bahía, en Brasil, en Río de Janeiro, perdón. Y cuando en el 2007, fíjate, estamos en el 26, estamos hablando de hace 19 años atrás, ahí se empezó a manejar muy fuerte el concepto de la gimnasia laboral, pero muy fuerte. De hecho, yo te diría que de 10 conferencias, 5 o 6 tocaban este tema, y en los cortes teníamos gimnasia laboral y sectores para masaje y todo dentro del Congreso. ¿Ok? Bien. Te hablo de 2007, estamos ahora a principios de 2026. ¿Cuántas empresas vos conoces que hoy aplican gimnasia laboral? Y yo estoy seguro de que no son, sí son pocas, deben ser un 10 o un 5%. Pero es un 10 y un 5. Y probablemente dentro de 20 años más sean 70, 80. Porque esto es una curva que es. Vos fíjate cuánto cuesta que le entre al empresario los cambios. Eso es algo que vino de Europa y está. Entonces, yo me acuerdo que di una charla cuando regresé en Uruguay sobre gimnasia laboral y todo eso. La gente no se rió por respeto a mi nombre, a mis cosas, pero de alguna manera me dijeron, esto que estás viendo no es para acá. Me acuerdo que no, pero esto es en Brasil, acá enfrente casi. Y hoy por hoy muchas de esas empresas sí la aplican acá en Uruguay. En Argentina algunas también conozco que lo hacen. Esto significa de que estos cambios lamentablemente son lentos porque les cuesta ver. Y lamentablemente se ven por el resultado. Cuando el empresario empieza a ver de que tiene un problema en su bolsillo, cuando la cosa entra en crisis, recién ahí es que te empieza a escuchar los cambios. Pero es muy difícil que cambie cuando más o menos le va bien. Las personas cuando más o menos le va bien, le cuesta mucho cambiar. Tenés que hacerte pelota para entender que tenés que hacer algo diferente. Entonces, eso es un proceso que nos guste o no nos guste, es así, somos humanos y es parte del proceso que tenemos que vivir. Hay que seguir machacando y trabajando. Este tipo de podcast, de entrevistas, de charlas de distintos consultores, de mostrar a empresas, todo eso se empieza a generar un entorno, un ambiente que después se empiezan a sumar unos cuantos. En los grupos Vista, ¿qué sucede? Cuando hay uno que tiene resultado, o dos que tienen resultado, los demás miran y miran hasta con envidia. Por lo tanto, empiezan a copiar. Y eso es una realidad. Empiezan a copiar, pero también quieren el resultado para ellos. Y eso forma parte del proceso de cambio. Bien. Y quiero sumar algo a esto que mencionaba Washington, Nacho, que tiene que ver con que hace poco un empresario me dice lo mal que nos hizo Google a las pymes, ¿no? O sea, entonces yo agarré y le dije, me quedé pensando, o sea, la verdad es que en ese momento no respondí y me quedé pensando y lo llevé un poco también a mi trayectoria laboral, ¿no? Entonces, donde mis 20 años de carrera son en pyme, ¿sí? Entonces, y donde hice magia con 2 pesos, ¿no? Entonces yo decía, en realidad, o sea, cómo nos abrió la cabeza ver otras cosas, ¿no? O sea, sobre todo los de recursos humanos, porque entendimos que no teníamos que ser Google, ¿sí? Para decir, podemos hacer cosas que atraigan a la gente, podemos hacer cosas que la gente se sienta mejor, podemos hacer cosas donde la gente quiera elegirnos y nos siga eligiendo. Y para eso no necesitas un gran capital, ¿sí? Para eso necesitas ser muy creativo, ¿sí? Claramente. O sea, ser muy creativo y saber con qué recursos vos podés contar, ¿sí? O sea, porque la realidad es que a veces la gente no espera grandes cosas, espera claridad, detalles, acompañamiento, conversaciones, objetivos, ¿sí? O sea, cosas que realmente vos podés implementar siendo el tamaño de organización que seas 5, seas 10, seas 15, seas 60, ¿sí? O sea, realmente es como ponernos a pensar, ¿qué podemos hacer nosotros hoy con esto que tenemos? En este sentido, Pau, muy bueno lo que comparten ambos, muchas gracias. También creo que entra muy en juego la importancia de conocer a tu equipo de trabajo, ¿no? Conocer a las personas que trabajan con vos. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Que hace un rato también estábamos hablando de rotación y demás. Washington recién mencionó que quizás mucho empresario o mucha empresa empieza a adoptar cambios cuando
empieza a notar puntos de dolor fuertes en su compañía, en su organización, empieza a ver que quizás sus tableros no están dando como deberían dar. Y desde este lugar creo que es realmente importante entender a dónde atacar también, cuál es el punto de dolor que quiero subir, cuál es mi oportunidad de mejora también, cuál es mi oportunidad de crecimiento. ¿Qué rol cumple el diagnóstico en este sentido, ¿no? El diagnóstico organizacional, el diagnóstico a la hora de implementar una propuesta. Mirá, todo trabajo organizacional requiere un diagnóstico. De la misma manera que cualquier persona va a un médico, el médico te hace lo que se llama un diagnóstico presuntivo. O sea, según la dolencia que vos le decís, donde le duele o que te afecta, el médico se hace una película y hace un diagnóstico presuntivo. Pero evidentemente el médico muchas veces te manda a hacer placas, sangre, orina, no sé, distintos tipos de exámenes. ¿Por qué hace eso? Porque el diagnóstico presuntivo le sirve solamente para saber por dónde va a ir la investigación. No está teniendo clara cuál es la situación. O sea, o la tiene clara, pero la tiene que confirmar. Después que vienen esos resultados que ya son más fríos, llamémosle KPI en nuestro ambiente, ¿ah? Números, estadísticas, performance, resultados, tablero de comandos, los distintos nombres que nosotros le damos, igual que el médico tiene placas, orina y sangre, recién ahí puede confirmar si el diagnóstico presuntivo está correcto. Si el diagnóstico presuntivo está correcto, comienza el tratamiento. Entonces, organizacionalmente no puede haber un tratamiento si no hay un buen diagnóstico. Errarle al diagnóstico es muy delicado porque es errarle, digamos, a la línea de investigación. Es como cuando, me imagino, yo no soy policía, pero cuando buscan a una persona que es un asesino, o sea, buscan por un lado, buscan por una vía, por la familia, bárbaro. Pero si no tiene nada que ver la familia, todo ese tiempo que invirtieron en esa investigación por ese lado la perdieron. Tienen que arrancar de vuelta y buscar otra línea de investigación. No sé si me explico a lo que voy. Entonces, el diagnóstico en el área organizacional es fundamental. Sin un buen diagnóstico no hay un buen resultado. Una vez un periodista, y ahí en Argentina, me decía, bueno, pero toda la gente que trabaja con usted le va bárbaro, o sea, viste como diciendo, bueno, que todo le va bárbaro. Digo, no es así. Digo, lo que pasa es que me va bien por algo muy sencillo, porque hacemos un diagnóstico previo, o hago un diagnóstico previo, y después elijo con quién trabajar o no. O sea, muchas veces hay situaciones en las cuales uno puede decir, después del diagnóstico, esto no tiene solución, o sea, no tiene sentido invertir, o este trabajo no es para mí, que también es una opción. Conviene que vea tal otro especialista o tal otra gente en lo demás. Entonces, vos de alguna manera elegís, y vos como profesional tampoco sos bobo. Vos elegís y sabés que vas a tener éxito, si sos un buen profesional. Entonces, el diagnóstico es fundamental para saber qué es lo que hay que hacer, saber si ese trabajo es realmente atacable y si tiene solución. Y hay algunos trabajos que tienen cáncer y cáncer terminal. Y esto es muy difícil. Pero a veces hay que encararlo. Hay gente que insiste sobre cosas que hay que soltar. Y uno de los grandes problemas es que la gente no sabe soltar. Entonces, como no sabe soltar, termina con lo que se llama muriendo con las botas puestas. Yo te diría que sin diagnóstico no se realiza un trabajo organizacional bien hecho. Pau, ¿algo que quieras sumar? No, la verdad que coincido 100% con lo que Washington acaba de mencionar. Es nuestro norte, ¿sí? O sea, nosotros, bueno, también en la consultora lo vivimos así, es nuestro norte muchas veces, o sea, y también es lo que nos permite enfocarnos, porque también muchas veces pasa que empezamos a trabajar, ¿no? Y como las cosas empiezan a salir bien, empiezan como, bueno, pero tal vez podemos ver tal o cual cosa, no, pará, vamos por acá, esta es nuestra ruta, ¿sí? Eso lo vamos a poder ver más adelante, cuando completemos esta etapa, ¿no? El diagnóstico nos permite tener resultados reales en los dolores reales, ¿sí? Y después el resto de las cosas se van tratando y se van viendo. Pero realmente nos permiten, esto que decía Washington de bueno, pero a todos tus clientes les va bien, y la realidad es que cada cliente tiene su proceso también, ¿no? O sea, y hay clientes que se adueñan más rápido de esos cambios y del protagonismo que tienen en la posibilidad de esos cambios, y cuando con pasitos firmes, como le digo yo, que lo repito muchas veces, con pasos firmes, ¿no? Se van logrando mejoras que parecen pequeñas, pero en realidad son un montón, ¿no? Entonces ahí uno va demostrando que cuando te adueñas, cuando sos parte, cuando liderás, cuando sos motor de cambio, las cosas suceden. El consultor te acompaña, ¿sí? Te da la herramienta, pero si después no sos parte de eso y no te comprometes, es muy difícil que el caso sea exitoso, ¿sí? Pero para mí es primordial que esté el diagnóstico, que exista,
y que sea un acuerdo, ¿no? O sea, que el diagnóstico realmente esté aceptado no solo por quien lo trabaja y lo prepara, sino por quien lo recibe, que generalmente son los líderes y los directores de las organizaciones. Bueno, chicos, muchísimas gracias a ambos por este espacio. Creo que hemos aportado o hemos generado un poquito de contenido que esperemos le dé valor a aquellos oyentes que se interesan en seguirnos. Washington, gracias nuevamente por este espacio para acompañarnos. Esperamos verte por acá pronto nuevamente. Bueno, muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, Paola. Muy contento de ver si se puede aportar siempre. Estos son temas que, por suerte, no solamente lo estamos hablando nosotros, sino lo están hablando miles de personas en el mundo, y esto forma parte de los cambios que se van viniendo, porque de alguna manera vamos perforando esas paredes tan duras que habían en el pasado, y rígidas, que evidentemente esas estructuras se están rompiendo con toda esta cantidad de trabajo que viene haciendo todo el mundo, como ustedes, vos, Ignacio, Paola, y que se hacen por todos lados. Así, muchas gracias por poder participar en esto. Por favor, gracias a vos. Gracias, Pau, nuevamente. Un placer como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Me encantan estos espacios. Como dije los otros días en las redes, creo que aportan mucho valor porque están enfocados a eso, ¿no? A que realmente podamos brindar contenido de valor, que por lo menos te den herramientas para reflexionar y repensar si sos líder, si tenés un proyecto, si estás pensando en seguir creciendo. Creo que son cosas que aportan a ese análisis y a ese diagnóstico de cuál es tu momento hoy y cómo continuar avanzando y cómo liderar mejor a tu equipo, ¿sí? O sea, creo que todas las conversaciones que estamos generando aportan mucho valor desde ese lugar y por suerte nos sumamos con profesionales como Washington, como el resto de las conversaciones que suman mucho valor a nuestra audiencia. Así que gracias por estar. Coincido al 100%. Esto fue la Talent Talk del día de hoy con Washington Otero. Si esta conversación te ayudó a mirar a tu empresa desde otro lugar, a tu equipo desde otro lugar, compartilo. Nos vemos en el próximo episodio.